Hubo una presencia santafesina en Venecia, en un workshop que se llevó adelante hace 15 días, culminó aproximadamente, y que se trabajó sobre un manifiesto que es conocido como de Cota Cero, que propone, bueno, desplegar una serie de alternativas para el desarrollo de las urbanizaciones dentro de una geografía determinada. Santa Fe han tenido un representante, también hubo un representante brasileño, entre otros, y recibió una mención, una distinción justamente por esta mirada sobre lo que se denominó la Cota Cero. Y no es novedad que el que haya participado de ese workshop sea un santafesino. Hemos tenido su presencia el año pasado hablando sobre el aniversario de la fundación de Santa Fe. Es un estudioso de la historia, de la geografía, de las relaciones entre ambas disciplinas. Decíamos, no nos sorprende que nos haya dejado muy bien en otras latitudes. Estamos hablando de Javier Mendiondo, que es arquitecto, urbanista y también docente de la FADU. ¿Cómo te va? Bueno, gracias por la presentación. Realmente... ¿Me quedé corto? No, la verdad que te podría contratar para hacer un manifiesto, ¿no? Los paneles, sí, ¿no? Para presentar los paneles. Pero yo te quería agradecer, Héctor, porque comunicar y darle una amplificación, como le dan en los medios de comunicación ustedes, a un tema que es académico. Es, la verdad, valorable porque muchas veces las cosas que se comunican no pueden estar tamizadas por estas profundidades, por las fundamentaciones, y te agradezco también la presentación porque fue una presentación con fundamentos. Efectivamente, esto de Venecia que comentás fue un encuentro internacional que se hace todos los años. La Universidad de Venecia es una universidad muy importante, con mucha historia, muy importante a nivel europeo, a nivel global. Es un punto de referencia para nuestra disciplina, la arquitectura y el urbanismo. Ha tenido profesores con los cuales nosotros hemos estudiado varias generaciones: Manfredo Tafuri, Aldo Rossi, Giancarlo De Carlo, Vittorio Gregotti, que son monumentos de la teoría arquitectónica, y en esos pasillos que estuvimos han desarrollado y han desplegado toda su historia académica. Y además, Cota Cero, este concepto que presentaste recién, en definitiva es la investigación que nosotros hacemos cotidianamente en FADU, en nuestra Facultad de Arquitectura, en esta ciudad de Santa Fe. Muchas veces no valoramos lo que se hace a nivel local, y cuando hay una proyección de nivel internacional es como que empezamos a ver que es lo mismo que nos pasa con nuestro territorio, con nuestro paisaje, con nuestro humedal, que muchas veces no lo valoramos, que muchas veces no le damos la real dimensión porque lo tenemos muy cerca. Decimos en Cota Cero que nuestros bordes ribereños tienen una doble dimensión. Por un lado, una belleza extrema. Realmente, cuando uno pasea por la costanera de Santa Fe, por la costanera de Santo Tomé, de Paraná, de nuestras ciudades, realmente nos sentimos extasiados por esa belleza de nuestro paisaje. La ciudad frente al río, la laguna. Y particularmente la ciudad de Santa Fe, que está abrazada por los ríos. Recordemos, caso de Rosario, que recién en los últimos 30 años se enfrentó virtuosamente al río, pero estaba cerrada por el puerto. El caso de Buenos Aires, una ciudad que está sobre el Río de la Plata, y prácticamente hay muy pocos lugarcitos donde uno puede tener acceso porque se ha privatizado toda la costa, y es sobre ese tema donde nosotros trabajamos en Cota Cero. Cómo desarrollar espacios públicos, dispositivos colectivos, edificios, arquitecturas públicas que sean apropiables y caminables en esos bordes costeros que, hay que decirlo, son bordes que son bellos por un lado, pero por otro lado están en conflicto permanentemente, ya sea por esta depredación que tiene el capitalismo sobre estos lugares, ¿sí?, pero también por las cuestiones ambientales. Año 2003, la inundación de Santa Fe, esos ríos nos trajeron los conflictos, o en el año 2007 que también nos inundamos. Entonces, eso fue es la investigación que nosotros hacemos en nuestro taller horizontal en la FADU, con todo un grupo de trabajo muy, muy importante, que es
mirar nuestra identidad, mirar lo que somos, mirar lo que tenemos, con particularidades muy concretas. Tenemos una universidad que tiene nombre de paisaje. A veces lo decimos tan rápidamente que no nos damos cuenta. No tiene el nombre de la ciudad, tiene el nombre del paisaje en el cual estamos insertos. Y allí, para nuestra disciplina, hay todo un desafío, que es investigar esas relaciones, poder desarrollar soluciones proyectuales que puedan ser aplicadas, porque además en el mundo universitario tenemos una gran amplificación porque estamos formando recursos humanos para el futuro. Te quiero poner dos, tres asteriscos para ir matizando la conversación. 2003, mencionaste una fecha muy sensible para todos nosotros, el crimen, yo lo llamo el crimen hídrico, más técnicamente la inundación del Salado. Una obra inconclusa que le gana terreno al río Salado, que no contempla con el puente en ese momento existente en la autopista, la dimensión de un caudal importante que debía pasar por 150 metros de ancho. Digamos, el hombre ahí interviniendo en dos situaciones concretas, dejando una brecha abierta y un puente corto respecto a la recurrencia que tenía de crecida el Salado históricamente. Ahora eso ya está. Se corrigió, se amplió el puente al doble, 300 metros, se cerró el anillo de defensa hasta Recreo, en una obra hidrovial que es la avenida de Circunvalación, pero de todas maneras hay mucho parche en la ciudad de Santa Fe. Y disculpame, a ver si esta expresión está bien, hay mucha cosa mal hecha, o hay muchas cosas sin pensar en la sustentabilidad, en la urbanización, en hacerla más, respetando más esto que vos decís, el impacto de lo natural. Ya está, esta ciudad ya está así. ¿Y ahora? Ahora tenemos que desarrollar esos acuerdos colectivos, ¿no? de cómo enfrentarnos a nuestros recursos naturales, cómo desarrollarnos. Lo que vos decís es verdad. Nos inundamos por las obras que nos defendían imperfectamente. Hoy cuando hablamos con los ingenieros hídricos, tengo muchos colegas, Santa Fe es como la capital de la hidrología a nivel sudamericano, diría. Hoy muchos de ellos dicen, nosotros hemos cambiado nuestro paradigma, ya no hacemos más defensas. Hoy, Carlos Paoli, un referente, toda la gente del INA, hablan de gestión integral de crecidas, que es cómo convivir con esta fluctuación que tienen los ríos, en vez de generar grandes obras de infraestructuras que siempre pueden ser imperfectas y generan estos problemas. ¿Y esto qué significa? Que también el sistema de ideas con los cuales nuestras disciplinas desarrollan sus infraestructuras, sus proyectos, va evolucionando. Recién dijiste sustentabilidad. Hace 50 años no se hablaba de sustentabilidad. Nosotros tuvimos un precursor, señero, César Luis Carli, el arquitecto César Luis Carli, que ya hace 40 años, antes de que se hablara de ambientalismo y de sustentabilidad, y ni siquiera él usaba esas palabras, fue una persona que analizó el espíritu de la arquitectura de la costa, la costumbre de los lugareños, cómo son los vientos, cómo son las crecidas, cómo son las costumbres de la gente del lugar, y desarrolló una teoría arquitectónica en función de eso. Yo creo que ese es el camino, ¿no? El camino que dejó marcado César Carli y que hoy muchos otros pensadores y autores, urbanistas, en distintas latitudes del planeta están desarrollando sus ideas. Fíjate una cosa muy particular. La ciudad del futuro, eso lo hemos hablado en nuestras anteriores entrevistas, es la ciudad de gente caminando en la calle, es la ciudad de gente en bicicleta, es la ciudad donde las personas se encuentran en la vereda, en nuestro caso a tomar unos mates a la tardecita, donde los niños juegan. La ciudad del futuro, esta que está haciendo Carlos Moreno en París, y ahora lo estamos viendo con los Juegos Olímpicos, ¿sí? Donde la ceremonia inaugural fue en un río Sena recuperado, porque había estado contaminado. Esa ciudad del futuro mira a ese pasado virtuoso donde compartíamos en el espacio público, en los bordes ribereños, un sistema de vida como ciudadanos que lo hemos perdido en gran parte por ese falso progreso que tuvimos durante la segunda mitad del siglo XX, en términos de José Luis Romero, el historiador, esa ciudad masificada
que encontró en el auto ese dispositivo para el crecimiento a veces desmedido de las ciudades. Y bueno, todo ese sistema de ideas va cambiando y ahora estamos en este camino de la sustentabilidad en ciudades más humanas. Te planteo esto, ¿se puede pensar en esa ciudad que no parece para nada utópica, la de la gente caminando en la calle, encontrándose en la calle, una ciudad en donde el individuo esté muy cercano a su trabajo y a sus actividades lúdicas, recreativas? Tenés muchos empleos públicos en Santa Fe y en la región, pero también tenés muchos del sector privado. Los públicos, debe haber una forma en que un maestro trabaje más cerca, en una escuela más cerca de su casa que trasladarse tal vez en 2 o 3 colectivos. Debe haber una forma en que un contador del API no tenga que cruzarse de Colastines Sur hasta el centro de la ciudad de Santa Fe o el sur o el Parque Garay para trabajar. Esto es, disculpame la expresión, ¿es mucho quilombo o es tratar de poner los personajes en un tablero? Es poner. Hoy el urbanismo ya no tiene conceptos ideales o dibujos ideales, sino esto que bien vos que decís, que gestionar las fichas en el tablero, sabiendo de la complejidad del problema que es la ciudad y el territorio. Carlos Moreno, la ciudad de los 15 minutos, recién lo mencionábamos, dio la conferencia inaugural en Venecia. Este lugar, que es de pensamiento de vanguardia, tuvo su manifiesto en el cual nosotros desarrollamos Cota Cero, que se llamaba Arquitecturas Caminables. Y la conferencia inaugural la dio Carlos Moreno, que nosotros lo tuvimos acá en Santa Fe en la Noche de las Ideas, allá por enero del 22, si no me equivoco, y que es el urbanista de la ciudad de París. Una ciudad de París que hoy vemos, la Rue Rivoli, que es la calle que estaba llena de autos, hoy totalmente peatonal. El río Sena está totalmente peatonalizado en los bordes, y ese es el concepto sobre el que tenemos que trabajar. ¿Hay conflictos? Sí. Esto de que la maestra esté cerca de la escuela, o sea, viva cerca de su trabajo, es el futuro de las ciudades. Es la ciudad de los 15 minutos. Es el concepto de en 15 minutos o en un cuarto de hora. Siempre es un término simbólico, los 15 minutos. Es elástico, sí. Es poder ir caminando desde tu casa hasta el lugar de trabajo, o ir en bicicleta. Obviamente que hay que gestionar esas fichas en el territorio, para lo cual, como dicen los especialistas, hay que hacer ciudad, o sea, infraestructura, espacio público, equipamientos, donde hay vivienda, y hay que hacer vivienda donde tenemos infraestructura, donde tenemos servicios, y también con respecto a los bordes ribereños, que es acercar a las personas a disfrutar ese borde ribereño y que sea público. Y no es menor, porque hoy las cosas que dimos por entendidas, el espacio público, la democracia, el respeto del medio ambiente, están puestas en duda nuevamente. Por lo tanto, aquello que nosotros decíamos un poco como verdad de perogrullo hace algunos años, hoy es una trinchera de resistencia, que es volver a reaprender estas cuestiones referidas a una vida ambientalmente amigable dentro de las ciudades, al respeto y cuidado y conservación de los recursos naturales. Bueno, y la arquitectura, que es una disciplina que abreva en estos territorios de una manera siempre proyectual, con diseños, con dibujos, con maquetas, para nosotros también es un reaprendizaje, porque hemos durante mucho tiempo ignorado la naturaleza. Los ríos eran lugares para ocupar, para rellenar, para desarrollar proyectos que muchas veces había que uniformar esas particularidades que tienen los ríos, ¿no? Fíjate, vos decías una cosa, nos inundamos por el Salado, y la ciudad de Santa Fe no tiene casi lugares, te diría que no tiene lugares de acceso público al Salado. No. No lo tiene. Porque hay una infraestructura de defensa que nos tapó la relación con el río. Y esa relación con el río era nuestra identidad. Fernando Birri, 1958, filma Tire 10 y los inundados. Un par de la años vía antes de la circunvalación de Estado de Israel, digamos, hacia arriba, un acceso más, sin grandes problemas al Salado, ¿no? Porque ahí la cuota era más alta, además. Claro, pero por eso digo, recuperar esos puntos de contacto. Y volviendo un poco a lo de Venecia, Cota Cero era eso. Fue una investigación de doble dimensión. Por un lado, el aprendizaje de la propia ciudad de Venecia, una ciudad que
fue una potencia económica. La República Marinera de Venecia en el año 1100 tenía 800.000 habitantes y botaba al mar Mediterráneo un barco mercante por día. Esa potencia económica se daba porque como cultura, como generaciones, pudieron entender la relación de una ciudad donde la laguna crece y baja, a veces se inunda un poquitito, pero siempre hay un contacto entre los canales que atraviesan toda la ciudad y todos los espacios públicos que hoy desarrollan una ciudad muy turística, a veces excesivamente turística. Pero por otro lado, buenos ejemplos de la arquitectura que tenemos en el río Paraná. Mi colega con el que hicimos Cotacera, José Paulo Bovea, es de Sao Paulo. El río Tietê de Sao Paulo desagua en el río Paraná, pasa a las aguas de Sao Paulo por la Santa Fe y desagua en el río de la Plata. Entonces tenemos un sistema fluvial donde hicimos una investigación a lo largo de San Pablo, Posadas, Misiones, Asunción de Paraguay, Santa Fe, Rosario, Paraná, Buenos Aires, Montevideo, proyectos que son buenas prácticas, ejemplos de cómo preservar desde la arquitectura y el urbanismo esos espacios públicos que están en contacto con la naturaleza. Y los ejemplos los tenemos cerca. La costanera de Paraná, por ejemplo, es una costanera que no se defiende del río, sino que cuando crece el río hay una parte de la costanera que el agua entra y genera un nuevo dibujo y genera un nuevo paisaje. O, el Thompson, el balneario municipal. Exactamente, en Paraná lo tenemos aquí enfrente. Entonces, reconstruir como un manual de buenas prácticas a través de una investigación y poder proyectarla en nuestros casos. Nosotros particularmente, en nuestro taller de la Facultad de Arquitectura, todos los años trabajamos. El año pasado trabajamos en La Boca, el año anterior trabajamos en La Guardia, el anterior en La Boca, en la salida de la cloaca de Colastiné. Este año vamos a trabajar en Colastiné Sur. ¿Por qué? Porque son territorios que tenemos muy cerquita, en nuestras narices prácticamente, pero desconocemos. Yo pregunto, ¿cuántos de los santafesinos conocen la zona de la Arenera y donde está la escuela en Colastiné Sur? ¿Cuántos conocen la Boca de Alto Verde? Son lugares bellísimos. Sí. Entonces, identificarlos, investigarlos, trabajarlos, proyectarlos y, en definitiva, ir generando como una especie de un sistema de coordenadas de proyectos y de obras y de ideas que puedan imaginar un futuro mejor en este sistema de contacto entre ciudad y naturaleza. La Boca además tiene esa gran experiencia de la escuela de cultivo de peces experimental tan exitosa, ¿no? Sí, tenemos muchas experiencias. Ahora se está haciendo un ciclo de turismo comunitario que invitamos a todo el mundo. Tenemos unos lugares, hay unos senderos que se está haciendo turismo comunitario. Tenemos una zona que a veces no valoramos porque hay que irse un poquito afuera para verla en perspectiva. Los 120 auspiciantes que vienen ahora me están corriendo. Una última antes de la pausa. Y gracias por todo. La topa ahora Los Alisos en la costanera. ¿Cómo lo viste? Yo creo que es un retroceso muy grande. Esos alisos son parte de un sistema natural. Son parte de una naturaleza. Te cuento algo. El 21 de septiembre se inaugura el Malva en el nuevo desarrollo de Constantini en Puertos, en la zona de Escobar. ¿Sabes de qué es el bosque que va a estar alrededor? ¿De qué árbol el bosque que va a estar alrededor del Malva? Un lugar, una coordenada cultural latinoamericana. Alisos. Un bosque de alisos. Que los tuvieron que implantar. Y nosotros los teníamos allí. Yo desconozco quién cometió esa aberración. Y además, yo digo, ¿con qué sentido? Porque ¿qué va a ir allí? ¿Qué molestaba? Era la naturaleza, era nuestra identidad. Yo entiendo que el progreso puede tener pequeños ajustes, pero tiene que haber una idea que sea mejor en la apropiación de ese espacio público. Esos alisos son parte de nuestra naturaleza. Y la naturaleza nos lo regaló con un fenómeno que se da cada tanto, que es una bajante histórica. Ayer la cuenta de Instagram obsesivamente mostraba, no sé si lo viste, los flamencos que tenemos en la laguna Setúbal. No los vamos a cuidar. Tenemos que depredar todo lo que tenemos cuando en realidad, si somos un poquito más inteligentes,
esos recursos naturales, que solo los tenemos nosotros, pueden ser una fuente de desarrollo turístico para nuestra ciudad. Hoy se habla mucho, yo soy de allá del norte, de Jaucanigás, ¿no? De todo lo que es la zona del norte, y el secreto del turismo que se está desarrollando es el respeto por la naturaleza. Por lo tanto, me parece que son acciones que no son inteligentes, son vulgares, superficiales, y espero que se reviertan y que en el futuro se tomen mejores decisiones. Gracias por haber venido, muchas gracias. Y te vamos a invitar cada tanto, cada vez que vos quieras, ¿no? Obviamente para hablar de estos temas que son tan interesantes. Gracias por haber venido. Gracias. Muchas felicitaciones además por lo de Venecia.